bueno, amigos de Unipac, muy buenos días. Estamos de nuevo en una charla más sobre distintos temas que hemos querido abordar desde las últimas semanas. Un servidor, Gerardo Molina, gustoso de poder seguir platicando con expertos en distintos temas para poder aportar en este curso que hemos realizado por parte de Unipac sobre nuevas masculinidades, la importancia de analizar el tema de la violencia de género, la generación de oportunidades, la pluralidad y muchas cosas más. Pero para continuar con estos temas, nos acompaña el día de hoy y tengo un gustazo poderles presentar a Erika López Sánchez. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, doctora en Estudios Sociales con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, perfil PRODEP, integrante de la red de politólogas y miembro consultor e investigadora del Observatorio de Reformas Políticas para América Latina. Líneas de investigación, que es importante mencionar, la principal es género y democracia con perspectiva interseccional, ciudadanía sexual, ciudadanía íntima y la condición de la ciudadanía de las personas LGBT+, ¿no? Como ahora se le conoce. Así que, Erika, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias y encantada de estar en este espacio. Bueno, pues es un gustazo poder compartir. Estamos en una lección muy importante que tiene que ver con temas que desde mi punto de vista manejas muy bien, ¿no? Y has sido partícipe en México de los cambios que se tienen y el análisis también que se debe tener para llegar a un punto diferente, ¿no? Y crear nuevas condiciones y situaciones. Me refiero al tema de violencia de género, ¿no? La violencia masculina y violencia también contra la mujer, un tema que sigue entre todos nosotros por acá y que es importante. Si me permites, ¿qué te parece? Nos vamos directito con las primeras preguntas. Adelante. En la actualidad, el tema de violencia de género ha tomado relevancia a partir de varios movimientos sociales y la exposición y atención de los medios de comunicación al respecto. En tu caso, ¿desde cuándo y por qué se origina el interés por la temática, el tema de violencia de género? Bueno, es importante señalar, hacer como una recapitulación rápidamente histórica, y es que al paso ha habido diferentes olas feministas en diferentes contextos de los siglos, ¿no? Desde 18 y en los años 60, 70, las décadas 60, 70 del siglo XX, se empieza a acentuar algo que le podemos llamar una ruptura epistémica, es decir, una manera de comprender y conocer el mundo, apuntalado por los diversos movimientos feministas, porque los movimientos feministas han sido muchos y diversos a lo largo del tiempo, y entonces se fracturó esta idea de creer que la relación asimétrica que existe entre hombres y mujeres respondía a un orden natural, y que este orden natural en realidad tiene una explicación de un orden mayúsculo que es el heteropatriarcal. Entonces, aquí empieza a desnaturalizarse o a dejar dos palabras muy graves: ha sido lo natural y lo normal. Lo natural y lo normal no existe. Siempre que vivimos en sociedad hay constructos sociales. Entonces, se dejó, estas relaciones asimétricas dejaron de ser naturales y normales, y entonces vinieron los cuestionamientos. Los primeros antecedentes que existen es la Convención Internacional, la CEDAW, que es el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y se empieza en 1979 a hacer estos señalamientos de cómo las mujeres habitaban el mundo social, ¿no? Y lo habitaban a partir de discriminaciones. Tendrían que pasar 2 décadas más. En 1994 aparece la Convención de Belém do Pará, que por primera vez se define la violencia contra la mujer, y que es un hito en este reconocimiento internacional de tratados internacionales, porque se señalan los tipos y los ámbitos de violencia. Esto lo subrayo, y si fuera un texto lo pondría con negrillas, porque se menciona tipos y ámbitos de violencia. Y entonces la Convención Belém do Pará va a definir la violencia contra las mujeres y va a establecerlo como un derecho a vivir una vida libre de violencias. Y la violencia
que se haga se va a reconocer como una violación a los derechos humanos, ¿no? De las libertades fundamentales. Este sería como el siguiente subrayado, ¿no? Se reconoce como un derecho humano. Y luego viene otra parte fundamental, que es un logro político crucial, porque esta misma convención va a reconocer, va a establecer los mecanismos de lucha contra este fenómeno de la violencia y va a reconocer que las mujeres son agredidas en la cuestión física, sexual y psicológica. Pero que esto ocurre tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y ¿por qué es tan importante? Y es el segundo subrayado que hago, de ámbito público y ámbito privado. ¿Qué significa esto? Significa que dejó algo que construyó el orden cívico público de la democracia, es decir, todo lo que está en el espacio público le compete al Estado, lo puede regular. Todo lo que acontece en el ámbito privado, es decir, en el hogar, ahí el Estado no puede tocarlo. Y aquí es por eso los esposos podían golpear a las mujeres, por eso los padres podían golpear a los hijos, a las hijas, y nadie se metía, porque se decía, una vez que se cierra la puerta, nadie se puede meter ahí. Y esto es llevar esa máxima de las feministas de los años 60, 70, que es lo personal es político. Y hasta 1994 la Convención Belén do Pará reconoce eso. Bueno, y aquí sí me gustaría, como aquí empieza, ¿no? En realidad parecería ser que vamos rápido, pero vamos demasiado, un paso muy lento. Y aquí también una aclaración de estos temas de las masculinidades y la violencia de género, me parece fundamental señalar que existe un orden cisexista. ¿Qué es el orden cisexista? El orden cisexista es ese orden, lo voy a explicar, pero ahorita quisiera puntualizar, es ese orden que reconoce que los cuerpos verdaderos son aquellos, es un orden binario, solamente la población se administra a partir de A y B, que es A y B, hombres, mujeres. ¿Qué es, cómo pasa esta mirada de lectura para decir son hombres, son mujeres? Pues está atravesado a partir de los genitales. Hay una reducción de decir los hombres tienen pene, las mujeres tienen vulva. Y entonces eso es lo que me permite construir machos, hembras, y a partir de ahí hay un paso para decir lo masculino y lo femenino, que está vinculado con roles y estereotipos de género, que son inamovibles, ¿no? Ya ni pensar siquiera en las personas no binarias, porque no hay otra manera de entender a la población. Entonces, el género, por un lado está el orden cisexista, por otro lado está el orden heterosexual, que regula la parte sexoafectiva, ¿no?, de las personas. Y en realidad, este orden cisexista y heterosexual ha reducido la violencia de género a la concepción de las mujeres cis y hetero. Pareciera que cuando ha habido, y ahora hay fuertes problemas al respecto, lo vemos en muchos casos, si quieres después ahondamos, pero pensamos que cuando hablamos de violencia de género solamente estamos hablando, solo atañe a las mujeres cis y hetero, ¿no? ¿Por qué? Porque este género obedece a esta administración corporal binaria que expliqué hace un rato, y entonces se reduce a A y B, que se queda, hay algo que estudia la biopolítica, y es decir, entender de tal manera que el género y el sexo parecen ser sinónimos, y esos sinónimos adquieren solamente un marco de comprensión a partir de un pene o de una vulva. Entonces, en realidad, el género es la autopercepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Claro. Es algo que está albergado en la cabeza, en nuestra percepción, y no recae en ninguna parte del cuerpo, ¿no? Podemos decir, está en la cabeza, está en el corazón, porque están de esa manera metafórica de decir los deseos, pero sabemos que los deseos también se construyen y se elaboran en la cabeza, ¿no? Claro.
y escapa. Entonces esto hace que esta autopercepción del género no se puede reducir a las escasas posibilidades de solo ser hombre y mujer sujetos a los genitales. Entonces aquí yo creo que las nuevas luchas de las personas trans, de las personas no binarias, las nuevas luchas de la interseccionalidad, incluso de las mujeres cis, nos llevan a repensar qué estamos hablando cuando hablamos de género. Y es que, diría un autor argentino, Blas Radi, diría, cuando hablamos de violencia de género no podemos estar pensando que se reduce solamente a la violencia que ejercen hombres cis sobre mujeres cis. Ok, esa parte es importante y que te lo quería mencionar, ¿no? Porque decías que hemos vivido bajo una construcción, ¿no?, de lo natural o de lo que creemos que es natural en nosotros, ¿no? Por el género o como se ha conocido o como se conocía antiguamente. Pero me imagino que después de que se rompe lo natural o lo normal, dos construcciones que decías, ¿no? No son la verdad, ¿no? Como tal, son solamente ideas y las ideas pues prácticamente no existen. Después de que se rompen, me imagino que surge una lucha constante entre los géneros, sobre todo el patriarcado, ¿no? En tratar de que esto o esta normalidad que se tenía superpuesta no se elimine, y entonces genera el tema de la violencia de género. Pero en general, ¿cómo definirías qué es la violencia de género? Decías algo muy interesante hace rato, no es la violencia de hombres contra mujeres solamente, sino es todo también una construcción, ¿no? Como tal. Uh-huh. Sí, en este orden, bueno, la violencia de género va a estar presente, efectivamente, en las mujeres cis hetero, pero también en las mujeres trans, en los hombres trans, ¿no? En las personas no binarias. Pero si pensamos y tendríamos que, si me apresuras un poco y decirme qué es la violencia de género, pues yo creo que la podemos entender como la agresión física, psicológica, simbólica e institucional contra cualquier persona sobre la base de su orientación sexual e identidad de género, que dichas agresiones van a impactar en la vida digna de las personas, afectando tanto sus condiciones físicas, como puede ser pérdida de la vida, golpes, cuestiones psicológicas, contextos sociales y económicos. Y cabe señalar que estas agresiones se encuentran, ¿por qué ocurren? ¿Por qué suceden? Porque se encuentran validadas por un orden cisexista y heteropatriarcal que lo permite, ¿no? Estructuralmente. Ahora, en cuanto a la masculinidad, ¿no? Lo mencionabas hace rato. Me gustaría que nos platicaras qué tipos de violencia son los más comunes y en qué contextos se dan estos tipos de violencia. Desde el entendido que lo que hablábamos hace un rato, también debemos hablar de masculinidades, ¿no? Pues con la aclaración que se hizo anteriormente, existen muchas formas posibles de ser hombres. Y las violencias que viven las masculinidades hegemónicas no son las mismas que viven las masculinidades trans, por ejemplo, ¿no? Si bien los primeros, y me refiero a los hombres cis, que tienen una construcción, y que no todos, ¿no?, tienen una construcción hegemónica de la masculinidad tradicional, si bien estos primeros grupo de hombres deben cumplir con los mandatos heterosexuales, o sea, cuando se le exige al hombre ser heterosexual, ahí hay una violencia, porque no cumplir con ese mandato va a sufrir consecuencias. Y es una violencia, ¿no? Tienen también los imperativos de que deben ser sí o sí proveedores. Deben ser hombres conquistadores. Estamos hablando de contextos muy simbólicos de violencia. Deben eliminar sus emociones. Y sobre todo aquellas emociones que los aproximen con lo que se ha dicho que naturalmente corresponde a las mujeres, ¿no? Los hombres tienen permitido ciertas emociones que detonan acción, como el enojo, como la ambición, pero no puede permitirse sentir emociones que incluso puedan neutralizarle su actividad, como puede ser el miedo. Y esos son
son violencias, son imposiciones, ¿no? Los hombres, ¿cómo mueren los hombres? Pues los hombres mueren mucho en accidentes automovilísticos, en accidentes de motos, porque todo el tiempo hay reglas no escritas dentro de la masculinidad y es retar. Se están retando, los hombres se prueban entre sí. Uy, la competencia, ¿no? Todo el tiempo. Hay una competencia, hay una competencia y eso es sufrimiento porque no necesito ser un hombre gay para no querer cumplir esos mandatos. Y los hombres cis hetero que no quieren cumplir esos mandatos, pues van a ser sancionados socialmente como maricas, ¿no? Sí. Como cobardes, como, si no te acuestas con la mujer que se te está insinuando, pues entonces es que tu orientación sexual está en duda, ¿no? Y los segundos, y me puedo referir a los hombres trans, de primera instancia pasan por el nulo reconocimiento de su masculinidad, a menos que estos hombres trans se instauren en esas masculinidades hegemónicas, ¿no? Y es que de entrada la tienen difícil, ¿por qué? Porque la masculinidad se construye a partir del falo, a partir del pene. Sí. Que eso va a determinar su hombría. Y en un acto bien sencillo, Harry, te voy a mencionar una cosa. En diferencia hombre cis y hombre trans, no es lo mismo orinar de pie que orinar sentado. Claro. ¿No? Entonces ahí claro. tendremos que ahondar mucho en las violencias que tienen los hombres trans para poder entrar a los baños públicos y no poder hacer en un mingitorio. Y si traen prótesis, de todos modos cuidarse de que los hombres cis no les identifiquen, ¿no? Sí, claro. Los hombres cis pequeños, Harry, tú lo debes saber bien, les entrenan para orinar de pie. Claro, totalmente. Y de hecho han hasta salido análisis últimamente que orinar sentado, ¿no? Puede ser un buen ejercicio para la prevención de problemas de próstata. Claro. Yes. Pero la gente no lo hace. Incluso el mismo examen de próstata es un tabú todavía. ¿No? Por el tacto, ¿no? Sí. Qué bueno que comentas esto, Harry. Nosotras las mujeres las mujeres cis nos tenemos que someter a pruebas para detectar cáncer o papiloma y tiene que ser por tacto, ¿no? Se introduce ahí una cámara, hacen un corte, o sea, es algo que va por el conducto vaginal y que es doloroso a algunas les duele más, a otras menos, pero duele. Y los hombres, se creó una prueba antes de llegar al tacto para no lastimar su hombría, porque el tacto es rectal. Pasa primero previo a llegar a eso, ya ahora hay estudios de análisis de sangre. Claro. La prueba de antígenos prostático me permite que yo, hombre cis, no sea tocado por el médico, ¿no? Claro. Ahora, hay otra pregunta también que te tenía, ¿no? Porque creo que los trabajos, ¿no? Los análisis para la comunidad LGBTQ+, ¿no? De la que hablábamos, y los hombres trans también, poco a poco, aunque han sido pisoteados desde hace muchísimos años, ¿no? Sus personalidades, el mismo género, sus acciones, sus trabajos, económicamente hablando, porque hablábamos de violencia de género que también puede ser económica, ¿no? O laboral. Pero claro. También, ¿qué pasa con el hombre hetero que sufre de violencia laboral o económica? Porque sabemos que hay casos, y bueno, yo te puedo decir, yo lo viví una vez, laboralmente hablando, y ahí sí, pues que Dios te bendiga, ¿no? No sé si me explico. Ahí fue como el hombre no llora, pues, o sea, eso pasa, pues, ¿qué? No pasa nada, ya, hombre, dale la vuelta. Y es como, oye, también yo me sentí mal. Es que justo ahí hablábamos hace un rato, mencionaba como uno de los mandatos es además ser un hombre proveedor, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido hemos visto que en diferentes países, durante procesos de crisis económicas, cuando se empiezan a darse el fenómeno de los suicidios, uh-huh. Quienes se suicidan son los hombres. Sí. Porque no pueden. Otra cosa que ocurre, yo tengo mucho contacto con Tijuana. Okay.
ahora por la pandemia no pude viajar el otro año y tampoco podré ir a Tijuana, pero Tijuana es muy interesante en términos, y pongo un ejemplo que es muy cercano a su contexto. Pensemos quiénes son la mayoría de personas indigentes, ¿no? Que están, olvidé el nombre de la calle que está atrás de Avenida Revolución. En la Coahuila. Ajá, que vamos a ver mucha gente indigente. La mayoría son hombres. Y la mayoría son esos hombres que no pudieron llegar al sueño americano y que sus familias no saben nada de ellos y que en realidad ellos no pueden regresar porque no pueden regresar bajo una derrota de que no pudieron cruzar. Y hay estudios interesantes, ¿no? De colegas de Tijuana que me contaban esto que estoy diciendo, no es una explicación mía, son colegas de Tijuana que me han hablado de este fenómeno, sobre todo quien trabaja con masculinidades, de que se quedan ahí porque no pueden regresar de manera derrotada a decir no pude, porque a un hombre se le exige cumplir. Y eso, este orden patriarcal, es importante decir, este orden patriarcal nos afecta distinto a hombres y a las mujeres en su diversidad, hombres y mujeres diversos, y ahorita voy a llegar ahí a ese punto, pero nos hace sufrir a ambos grupos, ¿no? O sea, sí pagamos como sociedad, sí pagamos un costo importante por el tema patriarcal, claro, heteronormativo, ¿no? Claro, ¿no? Y hay una cuestión que hombres, pues va a haber hombres, yo no es lo mismo, o sea, seguimos en una pandemia, el año pasado fue muy difícil, pero no es lo mismo el restaurantero que cierra y que seguramente tiene un fondo de ahorros. Estoy hablando de un hombre cis, hetero, pero estoy metiendo un enfoque interseccional, que es la cuestión de clase, además, ¿no? Okay. Además de ser hombre cis, hetero, que cierra y que tiene que cerrar el negocio. Lo que pueda vivir en los meses subsecuentes durante la pandemia a el mesero cis hetero que trabaja para él y que le dice hasta aquí llegamos. Claro. La clase social es fundamental, por eso también tenemos, cuando hablamos del género, y por ahí, por eso una de mi mirada para estudiar el género yo no lo logro explicar si no tengo una mirada interseccional. Lo que hicieron los movimientos de las feministas negras, que fue nuestro gran aporte, ¿no? Y si se ha olvidado para otras colegas feministas, pues hacemos análisis sesgados y mutilados, porque ¿qué trajo la mirada interseccional? Decir, a ver, la diferencia no solamente asimétrica, no solamente está entre hombres y mujeres, está entre las propias mujeres y entre los propios hombres, porque no es lo mismo ser un accionista de la bolsa de valores que ser un hombre obrero. Claro. Y ahí hay, o sea, porque este orden patriarcal hay que explicarlo de muchas maneras, no solamente se define en términos misóginos, machistas, sino que también es clasista, es racista, es capacitista, ¿no? Sí, entonces, claro, totalmente. La violencia de género hay que entenderla más allá, como a partir de fórmulas muy simples, ¿no? Hay que complejizar y elaborar, porque todas las personas, yo siempre hablo que yo hablo del cuerpo como territorio. El cuerpo es otro de mis objetos de estudio y yo digo que el cuerpo es como un territorio, es la geografía, ¿no? Humana, y que en función de las matrices de dominación que nos atraviesa, ocupamos una geopolítica en la vida cotidiana. No es lo mismo que yo vea la vida desde una funcionalidad corporal óptima para el mercado, ¿no? A que yo esté en una silla de ruedas o a que yo no vea. La vida se ve diferente y se entiende diferente minuto a minuto. Y claro. Eso es a lo que yo le llamo una geopolítica cotidiana, ¿no? Social. Claro. Y pasa lo mismo, o sea, ocurre, esta mirada interseccional es muy clara con los hombres. No es lo mismo ser un hombre indígena que ser una diputada, ¿no? Una Totalmente. Mujer. Sabes que esto está sucediendo mucho, no solamente en México y Latinoamérica. Acaba de pasar ahora con la Eurocopa.
donde los tres que fallaron penales eran personas de ascendencia afroamericana, eran tres personas de raza negra de la selección inglesa, ¿no? Sí. Y no sabes la cantidad de acusaciones racistas dignas de investigación por parte del M16 y todas las instancias de investigación de Inglaterra y de Europa, ¿no? Por el racismo despertado, ¿no? Que ya lo estábamos viendo con los nuevos gobiernos de ultraderecha y que lamentablemente como que esta es una tendencia, ¿no? Y ahí surge una pregunta que comentábamos mucho en casa y que todavía se sigue poniendo en mesa, que es esa famosa frase de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, desde ahí estamos mal pensar en eso. Exacto. Entonces creo que esto se suma a la parte también de estas responsabilidades. Bueno, y hablábamos de las masculinidades y me pareció interesante abordarlo primero porque vemos que estas masculinidades mal atendidas, arcaicas, ¿no? Que también sufren de violencias, pues también dejan rezagos y permean, empapan o mojan a distintos lados, entre ellos con muchísimo dolor y muchísimo, ¿cómo lo puedo decir?, empuje a la mujer, ¿no? Entonces me gustaría hacer la misma pregunta ahora con respecto a la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son los tipos de violencia más comunes y en qué contexto se dan? Porque pareciera que ya a la mujer le cae, ¿no?, la bola de nieve que venía pues bajando, ¿no?, desde esa ideología de la normalidad de la masculinidad, ¿no? A ver, aquí es muy importante empezar otra vez, ¿no?, diciendo que las mujeres somos diversas y que las mujeres debemos, como los hombres, debemos ser entendidas del cuerpo. Está cruzado, habita muchas intersecciones, ¿no?, sociales, políticas y culturales. Y entonces es fundamental para comprender, en función de esas matrices de dominación, entender que nos atraviesan diversas matrices de dominación para poder detectar que cada una de nosotras vive diferentes tipos de violencia, ¿no? En este sentido, y señalo, por eso no podemos pensar más que la violencia de género es la que hacen los hombres cis en contra de las mujeres cis, ¿no? Las mujeres indígenas viven violencias que son muy diferentes a las violencias que vive una mujer académica o una mujer política. Es decir, yo soy una mujer, ¿no? Pero soy una mujer cis. Erika López es una mujer cis, pero habito determinadas condiciones de privilegio como ser académica. Y mi situación en la pandemia fue muy diferente a la que pudo vivir una mujer indígena que emigró a una gran ciudad como la Ciudad de México, Guadalajara o Tijuana, y que tuvo que trabajar y jugársela todos los días, ¿no? Es muy diferente. Entonces también eso nos coloca en condiciones de abyección o en condiciones de privilegios. Las violencias de las mujeres obreras lesbianas serán muy diferentes a las que vive una joven universitaria aún siendo lesbiana, por ejemplo. Porque estamos hablando de condiciones, una matriz de dominaciones del género, la orientación sexual, pero también está la condición de clase y también está la condición académica. Claro. Y las violencias son diferentes, por eso tenemos que hablar. Si no tenemos esta lente de la interseccionalidad, pareciera ser que todas las mujeres pasamos por los mismos tipos de violencia y no. Habitamos la realidad cotidiana de diferente manera y algunas, ciertos privilegios nos hacen pasarla mucho mejor que a otras, ¿no? Aquí más bien cabría preguntarnos sobre las violencias, por ejemplo, que viven y que no nos preguntamos en este entendido de las cuestiones de violencia de género reducida a las mujeres, cis, hetero, las violencias que viven las personas no binarias, ¿no? Por ejemplo, que ni siquiera existen dentro de la legalidad. Y luego, pues en función de estas interseccionalidades, se van a acentuar las violencias físicas, las violencias psicológicas, las simbólicas, las institucionales. Y cuando hablo de las institucionales, estoy refiriéndome a las condiciones también legales. No es lo mismo que yo, Erika, tenga como soy persona cis, tengo
es decir, mi identidad de género, yo me identifico con el sexo asignado que me otorgaron al momento de nacer, y que eso me otorga una legalidad y me hace estar como muy bien a la ausencia de reconocimiento de identidad de género de las mujeres trans, ¿no? Eso que mencionas se me hace muy interesante y me gustaría ver si estoy entendiendo. Entonces, también el tipificar o no tipificar legalmente un género, ¿no? Y sus facultades o derechos, ¿no? Además de sus obligaciones, también puede ser violencia. O sea, el dejar a un lado un género y no atenderlo para atender a otro también puede ser eso, ¿no? Y es violencia de género, y justo es violencia de género, ¿no? Hay violencias en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la política, ¿no? Pero acontecen de manera diferente. No es lo mismo que yo soy una política de una clase social media o incluso alta, soy blanca y vivo violencia política, a que soy diputada y soy una mujer indígena de una comunidad de Chiapas. La manera como ven y atienden mi violencia política va a ser totalmente diferente. Entonces, y por eso regreso siempre a esta cuestión de la interseccionalidad, y que tendríamos que profundizar, ¿no? En cada uno de estas miradas. Por ejemplo, yo soy muy crítica de cuando el INE hace foros donde va a hablar de violencia política contra las mujeres, pero pone a puras mujeres blancas, clase media, ¿no? Sí, claro. Y que además, igual que pasa con los hombres, osan hablar en nombre de las mujeres políticas indígenas o de las mujeres trans que están empezando a incursionar, no, pues no tanto, pero ya llevan una historia dentro de la política. Claro. Porque no, o sea, tenemos una mirada, es importante por eso fracturar esta idea cisexista de la visión de la violencia de género, porque nos hace tener miradas tuteladas. Así como los hombres hacen tutelaje sobre las mujeres y hay foros para hablar de la lactancia y están solo los médicos, y lo digo con intencionalidad en masculino, también hay mujeres hablando de violencias de las mujeres trans, de las mujeres lesbianas, de las mujeres indígenas, de las mujeres obreras, pero son mujeres blancas muy alejadas de esa realidad. Eso quería preguntarte, ¿no? Porque actualmente eso sí se ha puesto, ¿no? Y se ha visto la diferencia. Se han abierto los micrófonos para escuchar a las víctimas de violencia de género, ¿no? Y discutir así implicaciones del tema, mesas de diálogo, debates. Sin embargo, y a pesar de la gran exposición, porque sería como un tema para casi como la protección animal, ¿no? O sea, estos temas que están en boca de todos y que ya las mismas agendas de gobierno los incluyen, porque pueden ser mediáticos, porque pueden jalar sociedad, población, ¿no? Muchas veces pareciera que se hace por esta razón y no por el fondo, ¿no? De arreglar el problema, pero se hace y uno dice, bueno, qué bueno que generan canales, ¿no? Pero se está discutiendo, se está metiendo el tema, ¿no? Con respecto a esto, quisiera preguntarte, ¿qué nos sigue haciendo falta como sociedad, ¿no? O como plataforma que queremos hablar del tema, pero no llegamos al fondo? Yo creo que ese es el punto más importante. Hablamos del tema, pero creo que no se llega al fondo, como lo me estabas mencionando hace rato. Sí, bueno, para empezar, creo que no se ha discutido lo suficiente. Creo que no se han abierto los espacios necesarios, menos cuando tenemos posturas desde el gobierno federal para menospreciar el tema, para minimizarlo, para descalificar los movimientos feministas que reclaman la justicia por desapariciones tanto forzadas como feminicidios. Y que bueno, un 8 de marzo, que después hubo una resignificación, como lo están teniendo muchos grupos marginados históricamente, que vivimos un 8 de marzo donde se colocaron unas vallas, ¿no? Para proteger Palacio Nacional, el recinto donde habita el presidente. ¿Y qué dice simbólicamente eso? Eso no lo ha hecho ni con sus enemigos, que lo señala dentro de la política cuando tuvieron un plantón en el Zócalo, ¿no? De la ciudad. ¿Qué significaron esas vallas y esa protección? Es el Estado hace un señalamiento claro de enemigas. ¿Y a quién está señalando? A las mujeres que piden justicia por sus mujeres desaparecidas. Esto es muy fuerte. Y yo participé en un programa de radio donde señalaba esto, pero vi poco análisis
qué significaba simbólicamente las bardas. Y hubo una resignificación donde fueron las compañeras feministas, grafitearon, pintaron, colgaron los nombres de las personas, de las mujeres desaparecidas, ¿no? Pero no podemos decir que hay mucho cuando vemos directrices muy claras desde el gobierno federal que son las mujeres, cuando han pasado 2 informes presidenciales y no se nos menciona, ¿no? Y no hay cifras sobre los feminicidios, sobre las desapariciones, donde no hay cifras sobre cuál es la condición económica de las mujeres. Y ya nada que decir, ¿no?, sobre el nulo reconocimiento de los crímenes de odio por transfobia u homofobia, ¿no? Esto todavía no sigue siendo algo importante para el Estado. ¿Quiénes hablan en los foros de violencia? Habría que preguntarnos, ¿a qué mujeres se les da la voz? Esto que comentábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por violencia de género? Si lo hacemos de manera muy simple, sin la mirada interseccional no estamos de verdad comprendiendo el tema. Sin la mirada interseccional solo vamos a dar paracetamoles y no vamos a dar antibióticos para atacar el problema. ¿Qué acciones concretas se han hecho cuando las cifras, cuando sigue habiendo altos número de feminicidios, alto número de desaparecidas, cuando hoy sabemos que lo mismo asesinan a mujeres jóvenes, 18, 25 años, que violan y asesinan a niñas de 7 años, ¿no? Y que igual hacen con el caso que tuvimos el año pasado, ¿no?, de esta mujer anciana de Veracruz, violada y asesinada. Una mujer de la tercera edad, ¿no? Todas las acciones, aquí pasa algo muy importante. Todas las sociedades, cualquier sociedad del mundo, construye principios de certeza, ¿no?, que les ayuda a entender y a desarrollarse en el mundo de la vida. Es decir, hay un sistema, ¿qué entiendo cuando digo principios de certeza? Un conjunto de creencias, ¿no?, que me hace tener seguridad. Y una de esas certezas, a lo largo de la historia de la humanidad, es el orden heteropatriarcal, si se existe. Los privilegios que da ese orden a determinados cuerpos es algo innegociable. Y entonces eso, sin embargo, estamos como en una moda de hablar del tema. Y esto ha generado, y además porque hablamos de una paridad ya, ¿no? Pasamos de una cuestión de cuotas de género por una paridad en el Congreso, una paridad en las instituciones, las universidades tocan el tema, en las casas en los hogares empieza a tocar el tema. Entonces esto ha dado la pauta a una banalización de parte de muchos hombres y de muchas mujeres. Especialmente lo vemos en los hombres políticos, en los altos ejecutivos de grandes empresas transnacionales, donde tienen un discurso falso sobre el tema, que solamente es como para hablar de lo políticamente correcto, ¿no? Porque hoy por hoy, no sé, en un foro público, aunque seas un hombre misógino, no lo vas a enunciar, ¿no? Es decir, hay un discurso falso que se está cimentado como en una cuestión histriónica, pero en la realidad cotidiana esto no sucede. Este orden no se ha trastocado. Claro. Y ya ni qué decir de lo que ocurre con el otro grueso de la población de los otros hombres que se niegan a reconocer, que se burlan, ¿no? Que ahora dicen que somos que no, yo soy grande, pero que las nuevas generaciones son las generaciones de cristal porque hacen estos enunciamientos, sí, ¿no? Sí. Esta violencia y que además son hombres que abiertamente incluso lo pueden decir porque sus rangos laborales, políticos, no tienen la mirada social sobre ellos y lo pueden decir, pueden ser expresiones misóginas, lesbofóbicas, transfóbicas, pueden tener y las ejecutan de una manera intencional. ¿Por qué? ¿Pero por qué ocurre esto? Pues porque hay toda una estructura que ampara. A ver, aquí es importante decir, la violencia de género que hacen diferentes cuerpos humanos, que la ejecutan las personas, no se queda limitada. O sea, ¿por qué esas personas pueden ejercer esa violencia? Porque hay un sistema legal que lo ampara. Claro.
O sea, Claro. esto no era posible porque parece ser que las instituciones son bondadosas, generosas, son, tienen perspectiva de género, son feministas, son, friendly con lo LGBT y más, pero no es así. Hay toda una estructura que permite. Y por otro lado, es que vivimos una esquizofrenia. Por un lado, tenemos avances en materia administrativa, ¿no? Destellos de legalidad, de avances en la legalidad, pero por otro lado vemos programas de televisión, publicidad, ¿no? Discursos políticos, discursos religiosos, discursos comunitarios, discursos de nuestra propia familia. Pensemos que son las comidas familiares. Sí, sí, sí. O temas que no se pueden ni tocar, ¿no? O sea, quieres tocar estos temas porque son importantes para las nuevas generaciones y te dicen, no, a ver, vas a discutir otra vez, no los toques. Exacto. Y que se resisten a deconstruir las realidades de la violencia de género. Porque entonces va a venir la tía, va a venir la abuela, o va a venir nuestra propia madre de decir, no, mijita, no te creas igual que los hombres. ¿O ves? Sí. Te divorciaste porque ya ves lo que pasó. Oye, pasó... No sé si viste, Erika, que con la selección mexicana está este grito homofóbico por los que han sido multados y de hecho al parecer van a ser multados otra vez en Estados Unidos, pero en la pasada multa que fue grande por parte de la FIFA, ellos hicieron una contrapropuesta a la FIFA, ¿no? Y la propuesta, porque la propuesta de FIFA era que no tuvieran público en los partidos, la selección varonil, ¿no? Y la llevaron a la femenil, ¿no? Exacto, la propuesta fue, a ver, te pagamos el dinero, pero déjanos que los partidos que sean sin gente sean para la selección femenil y déjanos a los varoniles que sí tengamos público. Y fue como, la verdad es que yo pensé, dije, güey, o sea, pensando en el director, ¿no? En el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, estamos en este debate, estamos viendo que por lo menos si no crees en eso, súbete al tren, ¿no? Si de manera, como tú lo dices, creo que mucho ha sido subirse al tren mediático, mercadológico, ¿no? Pero por lo menos se escucha el tema. Pero de repente hay instancias, como tú lo mencionas, que son grandes, que son importantes, que podrían hacer algo contra el grito homofóbico, contra la igualdad, la pluralidad, y que no se suben, pero además siguen dando declaraciones como si fueran el 82, ¿no? 83. Increíble. Pues, mira, con ese ejemplo dice mucho de todo lo que nos falta y que los avances han sido mínimos. Que podemos hablar, tenemos como escenografías muy bonitas, ¿no? Como cuando llega el 50% de la población al 50%, perdón, de las mujeres al Congreso, pero ¿qué iniciativas hay? ¿Qué está ocurriendo? ¿Quiénes son? ¿De veras pueden decidir ellas sobre qué legislan, no? Entonces, hay que verlo en lo cotidiano. O sea, si no vemos estos avances, una manera de revisarnos como sociedad qué tanto estamos avanzando en esta observancia cotidiana. Y finalmente quiero preguntarte, ya para cerrar esta entrevista, pues sabemos que tienes agenda apretada, quisiera preguntarte, después de que vemos esto, ¿no? ¿Cómo históricamente ha existido esta simetría de poder, ¿no? Entre los géneros que hablábamos y que todavía parece ser que es una estrategia mercadológica, pero se quiere tener esta igualdad y se busca y a veces es nada más idea y no es acción. ¿Pero tú consideras factible que sí se logre esta transversalización de la perspectiva de género? Se tiene que lograr, se tiene que hacer porque además nos lo han demostrado que ha hecho posible los cambios en el mundo, las acciones colectivas, los movimientos sociales. Hoy por hoy tenemos una gama cada vez y además ahora, a diferencia de otros momentos, estas exigencias de parte de las mujeres, cuando hablo de mujeres, como en un término que ya quienes se están montando a este tren para frenar, ¿no? Esta historia patriarcal, pues son mujeres jóvenes, está quitando este adultocentrismo para las mujeres adultas, son mujeres jóvenes, son mujeres diversas,
se han acentuado aún más los diversos movimientos, ¿no?, feministas que exigen que están pasando por miradas, y lo vimos previo al 8 de marzo cuando las compañeras tomaron, las madres de mujeres desaparecidas tomaron una sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, en la Ciudad de México. Ocurren en muchas partes del país. Tijuana tiene muchas movilizaciones, ¿no?, al respecto. Los diálogos que pueden tener en las zonas fronterizas con otros movimientos sociales potencializan esto. Hay movimientos LGBTIQ+, también fuertes, ¿no? Ya no son los silencios que antes, esto también posibilitado por las redes sociales, claro. Pero esto solamente podemos tener una efectividad también cuando se fracture esta laguna de comprensión del género y pensar, no solamente es que tenemos una idea de decir, cuando hablamos de violencia de género pensábamos que solamente son las mujeres cis hetero, insisto. Uh-huh. Y eso trae fuertes consecuencias en las muchas instituciones, sus unidades de género operan, son todas las que operan con esta mirada. Solo atienden a las mujeres cis hetero de su comunidad. Y si me voy uh-huh. a las universidades, y lo digo por mi propia universidad, que estamos haciendo ahí una lucha, porque nos dicen, espérenos tantito, porque apenas vamos con las mujeres, espérenos tantito para atender a la comunidad LGBTIQ+. A ver, hay mujeres lesbianas, hay mujeres trans que no son mujeres. Claro. ¿No? O los hombres trans que reciben muchas violencias, incluso las mujeres cis, que no son, o sea, ¿qué está ocurriendo ahí? Que tenemos que decir que hablar de género, o sea, violencia de género no solo se ocurre a las mujeres cis hetero, ¿no? Que hablar, porque parecería ser que para las mujeres cis hetero solamente hay ese reconocimiento, y si hablamos de mujeres trans solo pensamos que solamente están buscando un reconocimiento de su identidad de género, y no, o sea, ¿por qué? Y esto tiene su raíz en entender que la población uh-huh. es A y B, que solo existen hombres y mujeres, que existen, que lo demás, que hombres con pene y mujeres con vulva son lo normal, reales, y que lo demás son ficciones, que los hombres claro. trans, las personas no binarias son ficciones y que no existen, y que entonces cuando ocurre y pensamos en eso, estamos construyendo diferentes problemáticas. Por eso tampoco ahora el INE sabe qué hacer con lo que hizo de las acciones afirmativas para las personas que mal llaman diversidad sexual, que debería ser diversidades sexuales y de género, porque no saben qué hacer con las cuotas, porque ¿a quién les quitamos? ¿A los hombres o a las mujeres? No, tenemos que entender que la humanidad es diversa y que existen maneras de entendernos, y que hay muchas maneras de que me puedo construir como hombre y como mujer, y que no se reduce a mis genitales. Es como podremos lograr una implementación de la perspectiva de género incluyente. De verdad, solamente así va a ser incluyente, y vamos a empezar a saldar deudas con las corporalidades no hegemónicas. Pues Erika, me da muchísimo gusto poder compartir contigo en este tema tan importante y en estos cursos que también damos a la comunidad por parte de Unipac, este podcast que podrás escuchar en distintas plataformas. Y bueno, la verdad es que ha sido una plática súper enriquecedora que nos encanta siempre que compartes con nosotros por acá en Unipac y en la ciudad de Tijuana y en la región San Diego y Tijuana, y es un honor poder contar con toda la experiencia que tienes. Para los que se acaban de conectar, estamos platicando con la doctora Erika López Sánchez, profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato y doctora en estudios sociales por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, con líneas de investigación sobre género y democracia con perspectiva interseccional, ciudadanía sexual, ciudadanía íntima y la condición ciudadana de las personas LGBTIQ+. Entonces, pues Erika, muchas gracias. ¿Comentarios finales? No, pues agradecer, Harry, el espacio, un saludo al estudiantado de Unipac, muy contenta de que me inviten a estos espacios y compartir con Unipac y tener estos intercambios. Muchas gracias. Continuamos con más en este curso sobre violencia de género,
para la Universidad Unipac. Agradecemos a la doctora Erika López Sánchez. Gracias, doctora. Gracias, hasta la próxima.